¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quería hablarles acerca de la psicosis desde esta perspectiva del psicoanálisis lacaniano. Am, y es que Lacan sugiere en un primer momento que para pensar la psicosis tenemos que sacarla de las cadenas de la psicopatología. Entonces, esto implica pensar que para Lacan, ya de primer momento podemos decir que para Lacan, la psicosis no revela algo así como un trastorno o una psicopatología, sino que la va a abordar desde una perspectiva distinta. Para Lacan, la psicosis, en primer término, es más una posición subjetiva que una psicopatología. ¿Vale? Es una posición subjetiva que tiene sus propias particularidades, tal como la neurosis y la perversión tienen las suyas. Entonces, me parece que eso es lo primero que hay que destacar, ¿vale? Luego, esta posición subjetiva se caracteriza porque hay lo que Lacan llamaba una forclusión del significante de los nombres del padre. Y yo sé que ahorita que acabo de decir esto suena medio confuso porque alguien que no está familiarizado con el lenguaje del psicoanálisis podría pensar como, bueno, ¿y qué acaba de decir? Bueno, les propongo que lo vayamos desglosando. Primero, entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de forclusión. Forclusión es una palabra que no es propia del psicoanálisis, sino que proviene del ámbito del derecho. En el ámbito del derecho, la forclusión implica la pérdida de una facultad procesal por no haberla ejercido en el momento en el que era oportuno ejercerla. Es decir, ya nos indica en un primer momento que la forclusión es que hay algo que tiene una función, pero esa función no opera en el momento en el que tuvo que operar y por lo tanto ya después de ese momento ya no es posible ejercerla o ya no va a tener el efecto que debería tener. Entonces ya podemos ver que la psicosis tiene que ver con una posición subjetiva en donde hay una función que no opera en el momento en el que tuvo que hacerse presente, ¿vale? Y entonces Lacan añade es la forclusión del significante de los nombres del padre. Y para explicarlo tendríamos que entender algunas cosas. Para el psicoanálisis, nuestra posición subjetiva es el resultado de el hecho de que somos seres hablantes, seres que estamos atravesados por el lenguaje. Antes de que yo naciera, había un lenguaje que me antecede y que en el momento en el que yo nazco me acoge y me atraviesa, ¿vale? Y en función de eso, en función de yo ubicarme en un punto del lenguaje, puedo constituir una subjetividad y por lo tanto una posición subjetiva. Ahora, ¿qué pasa? Cuando somos bebés, el bebé humano es muy diferente a otros animales. Como podrán ver, yo tengo algunas serpientes y, por ejemplo, en el caso de las serpientes, una serpiente puede poner un huevo y la cría simplemente rompe ese huevo y hace su vida de serpiente de forma totalmente independiente. Sabemos que las serpientes por lo general son especies no gregarias. Pero en el caso del ser humano, nosotros nacemos con una total dependencia del otro. Y ese primer otro con el que nosotros tenemos contacto es nuestra madre, por lo general.
Ahora, ¿qué pasa? Que el bebé todavía no ha adquirido el lenguaje que le permite establecer una diferencia entre él y todo lo demás, ¿vale? Eh, para el bebé se vive a sí mismo como una extensión del cuerpo de su madre y vive a la madre como una extensión de su propio cuerpo. O podríamos decir también que el bebé se vive como si fuera un apéndice de la madre, o la madre vendría a ser un apéndice de él. Es decir, el bebé no realiza una diferenciación simbólica entre él y su madre, ¿vale? En ese primer momento lo que tenemos es una relación simbiótica o fusional. Lacan va a llamar a este primer momento la célula narcisista. Es una célula en donde hijo y madre están mezclados, fusionados, indiferenciados. Ahora, ¿qué pasa? Es preciso que haya una función que intervenga en esa relación simbiótica y desligue al bebé de su madre. Pero no que lo desligue en este sentido como a veces se suele caricaturizar al complejo de Edipo o al psicoanálisis. No se trata de desligarlo físicamente, sino que se trata de que el niño pueda dar cuenta de que él no es su madre. En ese sentido estamos hablando de cosas distintas. No se trata de una dependencia de la madre, ¿no? Sino que se trata de una fusión con la madre, ¿vale? En esa fusión está la conformación de esta célula narcisista, donde los elementos que conforman esa célula están indiferenciados. Entonces, la función de este tercero que incide en la célula narcisista es lo que llamamos la función de la ley o la función del significante del nombre del padre, ¿vale? O Lacan lo va a llamar como la ley paterna. La ley paterna vendría a ser este tercero que incide en esa relación simbiótica del bebé con la madre para diferenciarlos, ¿vale? Que viene a romper ese estado de indiferenciación. Y entonces, esa ley paterna, Lacan es muy claro al decir que no podemos confundir al padre simbólico del padre real. Es decir, la función del nombre del padre no necesariamente es ejercida por el papá, sino que es la propia madre la que establece esa diferenciación simbólica con su hijo, la que le hace saber al bebé que él no es ella y que ella no es él. Y gracias a eso es que ese bebé puede tener una subjetividad propia y puede volcarse a la cultura, al lenguaje, para hacerse de una subjetividad propia y diferente. Porque recordemos que incluso desde Ferdinand de Saussure se entiende que la función del significante es establecer diferencias. No es, digamos, el lenguaje es un sistema de diferenciación que se basa en la diferenciación. No es lo mismo el significante noche que el significante día. Hay una diferencia ahí. Y el lenguaje es este sistema de oposiciones, de diferencias, que se articula. Entonces, lo que vemos es que la función del nombre del padre es poder dar una estructura a esta subjetividad que se constituye en el lenguaje. Y bueno, lo que dijimos es que
En la psicosis hay una forclusión del significante del nombre del Padre. Es decir, esa función simbólica que tuvo que operar en un determinado momento, no operó. Y por lo tanto lo que queda es un estado de indiferenciación, donde todo está mezclado y todo está fusionado. En el seminario 3, llamado La Psicosis, Lacan pone esta analogía y dice, la psicosis es un poco como si hubiera una carretera principal donde nosotros vamos, pero, o sea, está la carretera principal, pero no hay carteles, no hay signos, no hay nada que me oriente ahí. Está la carretera principal, pero no hay nada que me oriente. Entonces, por ejemplo, veamos cómo el psicótico se relaciona con el lenguaje. Chéquense, por ejemplo, el famoso caso Schreber que analiza Freud. Para Schreber, las palabras parecieran aparecer como si no estuvieran articuladas, ¿no? Es decir, él piensa en palabras como pájaro, mesa, cama, ¿sí? Pero cuando habla, como que pareciera que cada uno de esos significantes está cerrado y no permite una articulación, sino que cada uno tiene su propio mundo. Entonces no hay una estructuración posible del discurso. ¿Vale? Ahora, pues entonces en la psicosis se forcluye esto que posibilita una determinada cosa y ¿qué es lo que el psicótico hace ante esta forclusión? Ante esta forclusión, el psicótico trata de poner algo en ese lugar. En ese lugar en donde hubo una función que no operó a tiempo, el psicótico trata de poner algo como si fuera una especie de parche. ¿Y cuál es este parche que pone el psicótico? El delirio. La realidad del delirio. ¿Vale? Entonces pareciera que el psicótico se sostiene en la existencia por elementos que son totalmente imaginarios. Y bueno, creo que era lo que quería compartirles por ahora, era lo que quería compartirles por ahora. Recuerden que nada de lo que digo aquí debe ser tomado como una verdad absoluta, cerrada, totalizadora de las cosas. Al contrario, me interesa escucharles, me interesa saber su opinión. Por favor, házmelo saber en la cajita de comentarios y con muchísimo gusto yo los revisaré y seguimos charlando. Gracias y que tengan lindo día o tarde o noche.